Ya está. Bueno, entonces, a ver, continuando de diapositiva 5, vamos a ver justamente este volumen volumen y osmolaridad, cómo va variando ese flujo que va a desplazándose por los segmentos del túbulo. Iniciamos con los 180 litros por día, ¿no? Que es isoosmótico con el plasma, ¿no? Entonces, ese líquido obviamente está siendo filtrado, tiene la misma composición, ¿no es cierto? Por eso es isosmótico a nivel de la cápsula de Bowman. Ahora, mientras estos 180 litros de líquido, ¿no? Va a ir fluyendo por medio del túbulo proximal, se considera que aproximadamente el 70% del volumen es reabsorbido, restando ¿cuánto? Unos 54 litros por día, y entonces las células del túbulo proximal que transportan solutos para fuera del lumen, y el agua obviamente va a seguir esos solutos por ósmosis, el líquido que sale de ese túbulo proximal va a tener una misma concentración, ¿no? La misma concentración de ser isoosmótico de 300 miliosmoles, eso a nivel de la extremidad del túbulo proximal. Si nosotros continuamos o vamos acompañando, ¿no es cierto?, dejando esta reabsorción del fluido isosmótico, nosotros continuamos con el fluido proximal y va a llegar a la asa de Engel. Aquí en la asa de Engel, digamos, uno de los lugares para que se vaya elaborando, ¿no?, un fluido más diluido, ¿no?, más diluido, y va filtrando por este segmento del riñón, donde vamos a tener una solución hipoosmótica, ¿no? Y en ese momento se alcanza aproximadamente el volumen de 18 litros por día, aproximadamente 54 litros por día. Ya cayó bastante, 90% del volumen filtrado original en este momento ya fue casi reabsorbido, ¿no? Y ahí de la asa de Engel que fue filtrado pasa dentro del túbulo colector, y entonces ya en estos, no solamente tubo colector, sino también el distal, y en esos dos segmentos es donde ya se va a dar la regulación fina del equilibrio de sal y agua, ¿no? Y esto va a estar controlado en este nivel por hormonas, y ahí vamos a tener reabsorción, ¿no?, que va a ser ya en menor proporción, y la secreción del ducto colector finalmente a este nivel va a determinar la composición y la concentración de este fluido. Ahora, ¿no?, cuando este líquido del túbulo sale, ¿no?, del ducto colector, en este nivel ya no puede ser modificado, ¿no? Entonces, podríamos decir que acá el volumen es bien variable. El volumen es variable, es de 1.5 litros aproximadamente por día, pero la osmolaridad puede ser variable entre 50 a 1200 miliosmoles, ¿no? Y eso va a depender obviamente de las necesidades del cuerpo en conservar o excretar agua y solutos, ¿no? En esa proporción. Ahora, viendo aquí, ¿no?, nosotros considerando que el proceso de filtración, ¿no?, consideramos reabsorción, secreción, excreción, va a ocurrir en el corpúsculo renal, ¿no?, aquí, en toda esta parte del corpúsculo renal, digamos así. ¿En qué medida? En la medida que el líquido vaya a pasar por esos capilares de este glomérulo hacia la cápsula de Bowman, ¿no? Y entonces reabsorción y secreción van a ocurrir prácticamente a lo largo del resto del tubo. ¿Para qué? Para transferir material entre el lumen y los capilares peritubulares. En este momento, en este gráfico, nosotros justo estamos observando, ¿no?, cómo tenemos acá, ¿no?, la arteriola eferente, la arteriola aferente, aquí tenemos el glomérulo, aquí cómo es que se direcciona, ¿no?, para la vejiga, para el ambiente externo, los capilares tubulares, y finalmente para la vénula, para la vena renal. Entonces, aquí, ¿no?, justamente en cualquier cantidad que nosotros vemos acá, ¿no?, cualquier cantidad que nosotros veamos que la sustancia va a ser excretada, ¿no?, en la orina, ¿qué es lo que va a reflejar?
va a reflejar que fue tratada antes a lo largo de todo este riñón. Entonces aquí justamente nosotros tenemos esto, ¿no? Que es filtración, reabsorción, secreción y finalmente la excreción, que es lo que nosotros visualizamos acá. Y entonces en la filtración, hablando del corpúsculo de la cápsula de Bowman, y teniendo en cuenta que la filtración del plasma en el túbulo renal va a ser el primer paso para la formación de la orina, y con esto primero vamos a ir a la conformación o las barreras de filtración. Entonces, es importante que toda sustancia que sale del plasma necesita pasar por 3 barreras, que es lo que se constituye acá, que vendría a ser el endotelium capilar glomerular, la lámina basal y el epitelio de la cápsula de Bowman, ¿no? Cuando hablamos de los capilares glomerulares, digamos así, aquí consideramos que son unos capilares fenestrados. Antes vamos a recordar, ¿no? Recordar qué es lo que vemos acá. Nosotros vemos aquí la arteriola aferente, aquí, esto de aquí es el túbulo distal, todo esto de acá, la arteriola aferente. Aquí vemos, por ejemplo, el lumen de la cápsula de Bowman, aquí los capilares glomerulares, el túbulo proximal, los podocitos, que lo veamos acá, la cápsula, el epitelio de la cápsula y la cápsula de Bowman. Entonces, en estos capilares glomerulares, que es una de las 3 barreras cuando hablamos del tema de filtración, y no son más que capilares fenestrados, vean aquí, por ejemplo, los podocitos que ahorita vamos a ver, que son como unos poros grandes. Estos poros van a permitir que la mayoría de los compuestos, ¿no?, del plasma de la sangre vayan a ser filtrados, ¿no? Pero los poros son suficientemente pequeños para que puedan evitar que las células sanguíneas, por ejemplo, salgan por los capilares. Entonces ahí nosotros nos vamos a las células mesenquiales, que aquí está, por ejemplo, el gráfico, ¿no? Aquí nosotros tenemos, si bien es cierto, estos son los capilares glomerulares, estos son los podocitos, todo esto vendría a ser la luz de la cápsula de Bowman, y aquí en este gráfico, desde luego que nos vamos hasta acá, que es una ampliación de, digamos, de cómo es que se va filtrando las sustancias, ¿no?, a través de toda esta estructura. Esto es el material que se va filtrando, ¿no?, justamente a través de estas interdigitaciones, la lámina basal, abertura de la filtración, los poros del endotelio, la luz de los capilares. Y estas son las células mesenquiales, ¿no? Estas células mesenquiales glomerulares se encuentran entre los capilares glomerulares que ustedes ven acá. Ella está justamente entre esos capilares glomerulares. Ellos tienen como unos haces, ¿no?, muy parecidos a unas líneas, que es la actina en el citoplasma. Una actina en el citoplasma. Ustedes ahí inmediatamente remiten hacia lo que es muscular, ¿no? Entonces, esas fibras permiten la contracción, y obviamente con eso altera el flujo sanguíneo por medio de esos capilares. Recuerden que estamos hablando de filtración. Entonces, estas células mesenquiales van a secretar unas citocinas que van a estar asociadas a procesos inmunes, inflamatorios, ¿no? Y entonces ellas están ahí en el proceso de interrupción o no, de acuerdo a alguna patología, en esta filtración. Después nosotros acá vemos esta lámina basal, ¿no? Aquí hemos visto las láminas mesenquiales, aquí vemos la lámina basal. Esta lámina basal, que es considerada la segunda barrera, si nosotros vemos aquí, veíamos, ¿no?, endotelio capilar glomerular y la lámina basal. Aquí, viendo lo que es la lámina basal, otra de las barreras de este proceso de filtración es una capa acelular, como la estamos viendo acá, que está formada justo por una matriz extracelular, que el nombre por eso dice lámina basal. Esta lámina basal va a separar lo que es el endotelio capilar de la capa epitelial de la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces ella separa esto, y está formada por unas glicoproteínas. Son glicoproteínas que se dice que están cargadas negativamente. Es muy parecido al colágeno, y en verdad hace la función como unas cribas, ¿no?, justamente para poder filtrar, ¿no?, y poder excluir la mayor parte de las proteínas del plasma del líquido que pueda filtrarse en ese momento.
Y la tercera barrera, que es esta de acá, es el epitelio de la cápsula de Bowman, ¿no? En este segmento, ¿no? Parte del epitelio de la cápsula, que va a envolver cada capilar y va a ser formado por unas células que son los podocitos, ¿no? Justamente, miren cómo envuelve cada capilar y justamente son conformados los podocitos que ustedes ven aquí. Este podocito contiene unas extensiones, que es justamente lo que vemos acá, ¿no? Unas extensiones citoplasmáticas, cual si fuesen unos dedos, ¿no? Y estos que son los pedicelos. Entonces, estos van a envolver todos los digamos, los capilares, lo van a entrelazar, y entre ellos justamente van a estar en las zonas que va a permitir o no la filtración, siendo parte de este proceso de filtración capilar. Entonces, este proceso de filtración total del plasma va a dejar, ¿no? O no va a dejar, o va a dejar para atrás lo que son algunas células, principalmente células sanguíneas y proteínas, que usualmente dentro de la homeostasis, dentro de lo normal, no deberían fluir para la parte de afuera del glomérulo, ¿no? Entonces, aproximadamente un quinto del plasma que fluye a lo largo de los riñones va a ser filtrado para dentro de los nefrones, y el otro resto, los otros quintos del plasma, va a quedarse como proteínas del plasma, células sanguíneas, y van a entrar obviamente en los capilares peritubulares. Y justamente eso es lo que nosotros decimos la fracción de filtración. Esa fracción de filtración es ese porcentaje que en todo caso, ¿no?, va a ser el plasma filtrado, que se denomina fracción de filtración. Si nosotros vemos aquí en el gráfico, un 80% arteriola aferente, arteriola eferente, volumen del plasma que entra en la arteriola aferente, 100%. De ese 100%, 80% es filtrado, 20%, ¿no?, volumen es retornado y es filtrado para acá. Después acá tenemos más del 19% reabsorbido, justamente si nos remitimos a aquel esquema que habían visto ustedes, que era filtración, reabsorción, teníamos excreción, ¿no es cierto? Teníamos filtración, reabsorción, excreción, y aquí ya tenemos el 19% del fluido que es reabsorbido, aquí el menor del 1% del volumen que es excretado para el ambiente externo, y más del 99% del plasma entra en los riñones y retorna hacia la circulación sistémica. Y entonces aquí tenemos la filtración, esa filtración que va a darse por causa de la presión hidrostática en los capilares. Entonces, a ver, nosotros, aquí en este gráfico, nosotros, ¿qué es lo que en sí permite, ¿no?, que la filtración se dé a través de las paredes de los capilares glomerulares? Después que ya han visto ustedes las tres principales barreras de filtración. Entonces, son varios aspectos, ¿no? Y en sí, la filtración de un líquido para fuera del capilar sistémico, bueno, pues ahí está toda la esencia de esta filtración, pero hay situaciones que influyen en la filtración glomerular, ¿no? O digamos fuerzas, no situaciones, sino fuerzas que van a influir en la filtración glomerular. Y entonces aquí tenemos la presión capilar media, el gradiente de la presión osmótica y la presión hidrostática del líquido en la cápsula. La presión hidrostática de la sangre, que en este caso nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto? Ven el sentido de la flecha, es la presión hidrostática de la sangre que fluye a través de los capilares glomerulares, ¿no? Y eso hace que el líquido pase por el endotelio. Entonces, esa presión capilar media es aproximadamente de 55 milímetros de mercurio y favorece a la filtración. Ustedes ven ahí, ¿no?, la flecha. Ahora, si la presión disminuye, ¿no?, a lo largo de los capilares, ella todavía va a estar, ¿no?, va a estar en unos niveles superiores, o va a permanecer medio que constante, aunque hayan presiones opuestas.
¿no? Entonces, la filtración se da prácticamente a lo largo de todos los capilares glomerulares en situaciones homeostáticas o temporales, ¿no? De alteraciones temporales o fisiológicas, digamos así. Otra tenemos que es la presión, gradiente de presión osmótica, que es esta de acá, que en todo caso sería la presión osmótica coloidal dentro de los capilares glomerulares. Entonces, esta de aquí, como ven ustedes, también ven la flecha, es superior, ¿no?, a la presión del líquido dentro de la cápsula de Bowman. Entonces, como es superior por gradientes, ¿no?, y nuevamente lo importante que vemos que es la gradiente de la presión osmótica, es de 30 milímetros de mercurio, y eso va a favorecer al movimiento en retorno de los líquidos para los capilares. ¿Y por qué es un poco más concentrada? Porque tiene proteínas, ¿no? Por la presencia de proteínas en el plasma. Y la otra que nosotros vemos aquí, que es la cápsula de Bowman, ¿no? Aquí está, la presión hidrostática del líquido en la cápsula. Entonces, en esta cápsula de Bowman, que obviamente vemos que es un espacio cerrado, ¿no?, diferente a lo que veíamos en el líquido intersticial, entonces la presencia del líquido dentro de la cápsula va a crear una presión, que es lo que se dice presión hidrostática del líquido, y entonces eso genera una resistencia a la entrada del líquido en la cápsula de Bowman, ¿no? Y el fluido filtrado para fuera de los capilares necesita crear una dislocación del fluido que ya se encontraba dentro. El valor que se considera es de 15 milímetros de mercurio. Esas tres presiones que han visto acá, ¿no? Presión sanguínea del capilar, la presión osmótica coloidal y la presión del fluido de la cápsula, estas tres que están acá, ¿no? Y obviamente que van a influenciar en la filtración glomerular, van a generar, ¿no?, una fuerza direccionada que va a ser de 10 milímetros de mercurio, favoreciendo la filtración, ¿no? Y bueno, y gracias a ello vamos a tener esa filtración de 180 litros de líquido por día a nivel de los nefrones. Con todo esto, entonces, vamos a la tasa de filtración glomerular, ¿no? A ver, en esta, nosotros sabemos que la eficiencia de la filtración va a ser descrita o citada como la tasa de filtración glomerular, que ustedes van a encontrar como TFG, en alguna otra literatura IFG o GFR, dependiendo también del idioma, ¿no? Entonces, esa tasa de filtración glomerular es la cantidad de fluido filtrado para dentro de la cápsula de Bowman por unidad de tiempo, ¿no? Y entonces ahí nosotros encontramos que es de 125 ml por minuto o 180 litros por día, ¿no? Y si ustedes piensan, es una tasa de filtración increíble, increíble, ¿no? Si ustedes consideran que el volumen total del plasma es aproximadamente de 3 litros, ¿no? Entonces, eso significa que los riñones filtran todo el volumen del plasma 60 veces por día o 2.5 veces por hora, ¿no?, para ver el trabajo arduo de estos órganos, ¿no?, de ellos. Ahora, la tasa de filtración glomerular está influenciada por dos factores, ¿no? Uno es por la presión de filtración, que justamente lo hemos visto arriba, que ya pasó, y la otra es por el coeficiente de filtración, que vendría a ser la tasa de filtración glomerular. Primero, para identificar aquí, nosotros vemos nuevamente la arteriola aferente, la arteriola eferente, ese de aquí es el glomérulo, tasa de filtración glomerular, yo les dije, ¿no? Puede ser TFG o GRF, o de repente en otra literatura el IFG, en fin, la tasa de filtración glomerular, la cápsula de Bowman y el flujo sanguíneo renal, y aquí con el flujo para otros órganos. Y cuando hablamos de qué factores disminuyen o influyen, ¿no?, en la tasa de filtración glomerular, hay que tener en cuenta que la presión de la filtración es determinada por el flujo y por la presión sanguínea renal. Entonces, ese coeficiente de filtración tiene dos componentes. Una, que es el área de superficie de los capilares glomerulares, lo que hemos estado viendo antes, ¿no? Y la permeabilidad entre el capilar y la cápsula del glomérulo. Entonces, aquí nosotros observamos, ¿no?, dentro de todos estos factores, vemos factor que disminuye la tasa de filtración glomerular, ¿no?
Aquí vemos, por ejemplo acá, ¿no? Disminuye la tasa de filtración glomerular. Aquí observamos que la arteriola aferente, ¿no? Como es el caso, el diámetro, ¿no? El diámetro de ella está menor, ha disminuido el diámetro, ¿no? Frente a eso, entonces, nosotros vemos aquí también que, por otro lado, ¿no? El flujo sanguíneo renal aquí, ¿no es cierto? Aquí tenemos el flujo sanguíneo renal disminuye también, disminuye en este caso aquí la presión hidrostática y disminuye aquí la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces, esa autorregulación que nosotros observamos, ¿no? Por ejemplo, si la resistencia aumenta en esta arteriola aferente, la presión hidrostática disminuye justamente la región después de esta constricción. Entonces, todo esto de acá va a disminuir. Y entonces aquí tenemos esta tasa de filtración glomerular disminuida. Y si la resistencia, ¿no? En todo caso, si viésemos acá, si la resistencia ahora aumenta en esta arteriola eferente, entonces la sangre que sube para encontrar justamente esa resistencia hace que esta presión hidrostática aumente en los capilares glomerulares. Entonces la tasa de filtración glomerular va a incrementar. Entonces ahí se ven dos situaciones contrarias, ¿no? Entonces esa tasa de filtración glomerular va a tener un sistema de autorregulación. Con todo esto aquí se les ha colocado incluso algunos factores ya citados, puntualizados, ¿no? Tenemos constricción de la arteriola aferente, por ejemplo. ¿Qué sustancias podrían inducir esto? Noradrenalina, reflejo miogénico, ¿no? La respuesta miogénica es la capacidad intrínseca del músculo liso vascular. ¿Para qué? Para reaccionar a las alteraciones de la presión. Entonces, para esto que hablamos de la retroalimentación túbulo-glomerular, ¿no? La retroalimentación túbulo-glomerular es un mecanismo que tiene una señalización parácrina por medio del que las alteraciones del flujo de líquido justo a lo largo del túbulo distal van a influir en la tasa de filtración glomerular, que es justamente lo que nosotros tenemos acá, ¿no? Entonces, esta va a ser una vía de control. Habíamos hablado que habían vías de control endócrinas, ¿no? Por ejemplo, cuando habíamos vías de control, eje hipotálamo, hipófisis, se me ocurre córtex o adrenales o células tiroideas, son ejes, vías de control endocrinos, de control endocrino. Pero nosotros tenemos también otro tipo de vías de control, que son vías de control local, ¿no? En que el flujo de líquido a lo largo del túbulo distal van a influenciar en la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces ahí la configuración del nefrón hace que el túbulo distal pase entre las arteriolas aferentes y eferentes. Y para esto también, por ejemplo, aquí en este momento se puede hablar de la mácula densa, células extraglomerulares y otras más. Entonces, ese reflejo miogénico, ¿no? Ese reflejo miogénico es justamente la respuesta de estas arteriolas aferentes, ¿no? Que van a estar respondiendo o van a estar induciendo algún tipo de respuesta, que es la constricción de la arteriola aferente. Hay una dilatación de la arteriola eferente también, ¿no? En este caso, dilatación de la arteriola eferente, que es lo que nosotros vemos aquí, ¿no es cierto? Que puede ser inducido por fibras simpáticas de la acetilcolina, disminución de las prostaglandinas E1 y 2, disminución de la renina y la hiperproteinuria, por ejemplo. Y después acá otros factores que tenemos: dilatación de la arteriola aferente, bradicinina, reducción de sodio de cloro en la mácula densa, otra constricción de la arteriola eferente, ¿no? Porque en este caso miren cómo está la arteriola eferente, angiotensina 2, sistema renina-angiotensina-aldosterona, o la hipoproteinuria, por ejemplo.
Bueno, y con todo esto entonces en la reabsorción, continuamos avanzando en esto, en lo que es la reabsorción. En la reabsorción podemos considerar que es una reabsorción activa y una reabsorción pasiva, ¿no? Y aquí entonces, con todo esto, la mayor parte de la reabsorción se da donde en el túbulo proximal, ¿no? Y entonces esta reabsorción va a permitir, ¿no?, que los riñones devuelvan iones, agua al plasma de una forma selectiva, ¿no? Y eso va a darse de acuerdo a las necesidades, justamente para mantener lo que más nos interesa, que es la homeostasia corporal. Entonces, ¿qué otro punto más consideramos en lo que es la filtración? La filtración de los iones del agua en el túbulo simpático, ¿no?, van a poder también permitir esa regulación, ¿no?, para ese control de la homeostasis corporal. Y entonces ahí yo les había colocado, ¿no?, ¿es activa o pasiva? Puede ser una reabsorción activa, puede ser una reabsorción activa, hablando del agua y de los solutos, ¿no?, porque para que este fluido extracelular se dé por el túbulo, depende mucho de un transporte activo. La mayor parte de la reabsorción es un transporte transepitelial, ¿no?, que las sustancias van a cruzar la membrana apical y la membrana vasolateral, ¿no?, justamente de este epitelio del túbulo. Y entonces acá nosotros hablamos de la reabsorción del sodio. Aquí hablamos de la reabsorción del sodio, ¿no? Entonces, el filtrado, ¿no?, que ingresa en el túbulo proximal, si nosotros nos situamos aquí, nosotros tenemos células del túbulo proximal, este es un corte y es lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿no?, vaso lateral, aquí luz del túbulo, fluido intersticial. Entonces, este filtrado justamente de este túbulo proximal va a ser muy similar al del plasma en relación a la composición. Ahí hablábamos isosmótico 300 miliosmoles, ¿no?, con concentraciones más altas de sodio que obviamente las que nosotros solemos ver en la célula. Entonces, el sodio en este caso va a ser filtrado. Nosotros vemos aquí altas concentraciones de sodio que va a ser filtrado, pasa, ¿no?, para la célula del túbulo proximal a través de unos canales. Estos son unos canales abiertos que están justo en favor del gradiente electroquímico. Entonces, ¿cómo es que pasa? A favor del gradiente electroquímico, ¿no? Y una vez que están dentro de esta célula, en el túbulo, el sodio va a ser transportado, ¿no?, activamente, ¿no? Entonces, activamente para este fluido extracelular, ¿no? ¿Gracias a quién o en función del qué? Del sodio, potasio, ATPasa. ¿Que está donde? Justamente en esta membrana vasolateral, porque esta es la membrana vasolateral. Y el resultado que tenemos, el sodio es reabsorbido. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un transporte activo, mediante un transporte por el sodio, potasio, ATP, ASA, ¿no? Ese es un tipo de transporte. ¿Qué otro más nosotros tenemos? Reabsorción, por ejemplo, de la glucosa, ¿no?, hablando de más transporte activo. Pero este es un transporte activo secundario, ¿no?, glucosa. Nosotros tenemos el mismo, ¿no?, túbulo proximal, células del túbulo proximal. Y aquí va a estar este transporte de la glucosa, va a estar vinculado al sodio en el nefrón, ¿no? Y entonces ahí va a ser responsable de la reabsorción, no solamente de glucosa, este es un ejemplo, aminoácidos, iones, algunos metabolitos orgánicos, ¿no? Entonces justamente va a permitir que esta glucosa dependa de este sodio, ¿no?, dependa de este sodio a través del epitelio. Entonces esta membrana apical tiene un cotransportador, vendría a ser este de acá, tiene este cotransportador de glucosa y de sodio, que va a llevar justamente la glucosa para el citoplasma, ¿no?, contra el gradiente de concentración, ¿no?, y va a aprovechar que la energía de este sodio, que ya lo habíamos visto antes lo hemos tocado, pero ahorita ya lo estamos viendo específicamente acá,
¿no? Que el sodio se está moviendo en función de que, en favor de su gradiente electroquímico. Entonces la glucosa se suma a este sodio, cuando llega acá dentro de la célula, este va a ir al lado vasolateral de la célula, y entonces aquí el sodio va a ser bombeado por el sodio-potasio ATPasa, ¿no es cierto? Por la bomba de sodio-potasio ATPasa, mientras que la glucosa se va a difundir o va a pasar por un transportador de difusión facilitada, ¿no? Y entonces, así lo mismo podría ser para otro tipo de moléculas. Entonces acá nosotros tenemos que es un transporte activo secundario. Un transporte y es así como tenemos. Y en este otro caso, ¿no? Y en este otro caso, por ejemplo, nosotros tenemos reabsorción de la urea, ¿no? Reabsorción pasiva de la urea. Aquí está, ¿no? Tenemos aquí etapas: transporte activo, ósmosis y pasivo. La urea no tiene transportadores activos en el túbulo proximal. Desde luego también este es un esquema, porque así no es la difusión de un nefrón. Ustedes saben que un nefrón tiene sinuosidades, ¿no? Pero esto es para un esquema para términos didácticos, fines didácticos. Entonces, si bien sabemos, la urea no tiene transportadores activos en este túbulo proximal, pero ella sí se va a movilizar a través de este epitelio si es que existe un gradiente, ¿no? Si hay un gradiente de concentración de urea, entonces ella se va a movilizar. Ahora, inicialmente, las concentraciones de urea en el filtrado y en el líquido extracelular van a ser iguales, ¿no? Si nos remitimos a estas partes de acá arriba. Y entonces el transporte del sodio, que es lo que vemos acá, ¿no? Y de otros solutos, desde luego, va a crear después ese gradiente de concentración de la urea. ¿Cómo es que lo hace, no? Cuando el sodio, ¿no? y es reabsorbido al lumen, ¿no? O sea, el sodio es reabsorbido, la transferencia de las partículas osmóticamente activas hace que este fluido extracelular quede más concentrado, digamos así, quede más concentrado que el fluido que queda en el lumen, ¿no es cierto? Entonces va a quedar más concentrado que lo que está quedando aquí en el lumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro organismo, reaccionando a ese gradiente osmótico, el agua se va a mover en dirección hacia hacia justamente ese lugar que está más concentrado, ¿no? Entonces, el agua se va a desplazar, se desplaza, ¿no? Por ósmosis, justamente a través de ese epitelio. Entonces, llega un momento en que la molécula de la urea también va a salir, ¿no? De este lumen, porque porque no hay un gradiente de concentración en la urea, entonces tiene simplemente que seguir esos gradientes. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar? La concentración de la urea aumenta, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua sale. Entonces, como aumenta la concentración de la urea, eso va a generar un gradiente de concentración para que la urea, después de todo este proceso, también pueda esparcirse, pueda difundirse para fuera del lumen, pasando para el líquido extracelular. Entonces, es así como se da la reabsorción de la urea, que vendría a ser un transporte pasivo. Producto de todo este proceso antes observado. Además, eso también hay la transitosis, ¿no? La transitosis es las proteínas en el plasma, la filtración de las proteínas en el plasma. Y entonces aquí, en función de lo que es la secreción, ¿no? La secreción y la excreción, tenemos la secreción que se activa, ¿no? La excreción, que es la tasa de filtración, reabsorción, secreción y nefrón. Nosotros ya habíamos visto antes, ¿no? Lo que era la filtración, habíamos visto las barreras. En esta secreción, nosotros consideramos que es la transferencia de moléculas del fluido extracelular para dentro del lumen del nefrón.
Entonces, la secreción, así también como la reabsorción, ¿de qué depende? Depende de los sistemas de transporte de membranas. Entonces, esta secreción es un proceso activo, por eso se considera que es un proceso activo. ¿Por qué? Porque involucra movimiento de sustratos contra el gradiente de concentración. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Si hablásemos de, de excreción también, por ejemplo, en la excreción consideramos que en la excreción que les he colocado, tasa de filtración, reabsorción, secreción y nefrón, en la excreción, la producción de la orina es el resultado de todos los procesos que han ocurrido en el riñón, ¿no es cierto? Ahora, cuando ese fluido alcanza la parte final del nefrón, ¿no es cierto? Nosotros podemos considerar, ¿no?, que ya ese filtrado ha seguido todo un proceso. Ahora, la glucosa, los aminoácidos, los metabolitos que habíamos visto, los metabolitos útiles, por supuesto, ellos son reabsorbidos, ¿no? Ellos regresan hacia la sangre. Y aquellos residuos orgánicos que ya no, pues quedan concentrados, y entonces ellos van a salir como iones y agua, que pueden ser muy variables, van a salir de nuestro cuerpo, lo que nosotros denominamos ahí lo que es la orina. Entonces, la cantidad excretada en sí es la cantidad filtrada menos la cantidad reabsorbida más la cantidad secretada, es lo que se considera aquí, ¿no es cierto? Y aquí entonces nosotros tenemos que decir que la tasa de excreción de una sustancia va a depender de la tasa de filtración y la sustancia o que es reabsorbida o secretada en todo caso. La depuración, ¿qué es? La depuración es una forma no invasiva, ¿no?, de medir la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces, la depuración de un soluto, ¿qué nos dice? Nos dice cuántos milímetros de plasma pasan por los riñones, ¿no? O que pasaron por los riñones fueron limpios, ¿no?, purificados, y de ese soluto en un determinado tiempo. Entonces, ahí es donde se considera, por ejemplo, ¿no?, depuración de la creatinina, depuración de la insulina. La creatinina se utiliza, ¿no?, se utiliza como un medio para hacer esa medición no invasiva de la tasa de filtración glomerular, porque la creatinina es un producto que se ha degradado de la creatina fosfato, ¿no? Entonces, la creatina fosfato es un compuesto que almacena energía y se encuentra principalmente ¿dónde? En los músculos. Entonces, constantemente el cuerpo lo produce y no necesita una administración. Entonces, se utiliza justamente la depuración de la creatinina para estimar esa tasa de filtración glomerular. La persona se va a hacer, por ejemplo, la del COVID, ¿no?, que a veces se hacen tomografías, en fin, se va a hacer un proceso imagenológico y cómo se administran sustancias de contraste, ¿no?, para hacer una tomografía, por ejemplo. Es que se pide, entonces señor, usted tiene que tener creatinina no más de 5 días o no más de 4 días. Entonces uno se presenta con la creatinina y se somete al examen imagenológico donde le van a administrar las sustancias de contraste, ¿no? Lo que es, por ejemplo, la depuración de la insulina. En la depuración de la insulina es otro medio, ¿no? Otro medio también donde se ve cómo es que se ha dado la excreción o la depuración de la insulina en sí de una forma no invasiva. Acá se han colocado los padrones en creatinina de hombres de 97 a 137 ml por minuto, mujeres de 88 a 128 ml por minuto. Insulina, hombres 125 ml por minuto y mujeres 110 ml por minuto, por ejemplo, ¿no? Y entonces acá nosotros observamos, lo que nosotros vemos aquí es la micción. La micción es un reflejo medular simple. Y está de más decir, ¿no? Una vez que el fluido deja los ductos colectores, entonces él va a ir ¿dónde? Hacia la pelvis renal. Y después va a ir a la uretra en dirección de la vejiga. Ahí van a haber unas contracciones rítmicas de la musculatura lisa. Y bueno, ahí nosotros tenemos lo que es el vaciamiento de la vejiga o la micción, considerando que la vejiga es un espacio, ¿no? Como ustedes ven aquí, aquí en este esquema lo han colocado como si fuese un balón.
es un balón, un espacio hueco, ¿no? Que puede incluso expandirse hasta un volumen, se dice así en literatura, de 500 ml. Y entonces, obviamente, el final de ella está continua, ¿no? Con la uretra, ¿no? Aquí tenemos también que hay unas aberturas en la vejiga, ¿no? Y también hay unos anillos, ¿no? Que son llamados los esfínteres, que es justamente lo que vamos a ver acá. Nosotros tenemos esfínter interno y esfínter externo, ¿no? El esfínter interno está constituido por unas... primero que está continuando la pared de la vejiga, ¿no? Y entonces está constituido por músculo liso. Retienen bien esa información, está constituido por músculo liso, ¿no? Entonces, el tonus normal es estar contraído, ¿cierto? Después tenemos el esfínter externo, que es un anillo que está constituido por músculo esquelético, no liso, sino esquelético, ¿no? Y entonces, como es esquelético, está controlado por ¿quién? Está controlado por neuronas motoras somáticas. Y entonces la estimulación tónica, justamente a partir de este sistema nervioso central, mantiene la contracción del esfínter externo, ¿no? Excepto durante la micción. Entonces ahí vamos, ¿no? La micción es un reflejo medular simple, ¿no? Que está sujeto al control consciente e inconsciente a partir de centros encefálicos superiores. Entonces, cuando la vejiga, digamos, esta es la vejiga, cuando la vejiga está llena por la orina, nosotros tenemos que sus paredes se van a expandir. Y aquí tenemos nosotros unos receptores, ¿no? Estos receptores de estiramiento, si ustedes se acuerdan, sabían cuando, más adelante lo vamos a ver, de la ADH, hay receptores de estiramientos atriales, ¿no? Entonces, aquí hay un receptor de estiramiento en la vejiga. Ellos estiran y ahí van a enviar una señalización vía neurones sensitivos, justamente está aquí. Neurones sensitivos envían una señal, ahí está, para la médula espinal, ¿no? Y entonces ahí, ¿no? La información va a ser integrada. Esta información es integrada justamente en esta parte de acá. Esa información es integrada ¿de qué forma? ¿No? Van a haber dos conjuntos de neurones, 1 y 2, ¿no? El estímulo de una vejiga que está llena, en este caso que es nuestro ejemplo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Ella va a activar o va a excitar las neuronas parasimpáticas, que es el azul, ¿no? Y entonces ellos van a ir ¿hacia dónde? Van a ir hacia el músculo liso de las paredes de esta vejiga. Y entonces ahí ese músculo liso, al ser excitado, justamente va a comenzar a contraerse, ¿no? Entonces ella se contrae porque va a aumentar la presión, ¿no? de la vejiga, y simultáneamente nosotros veíamos el otro neuronio, que eran los neuronios motores somáticos, que estaban inhibidos. Entonces, cuando se inhiben estas señales al esfínter externo, ¿no? Entonces, la contracción de la vejiga justamente va inducido por esta onda, ¿no? Por esta onda que va a empujar la orina en dirección de la uretra, y esta presión, lo que habíamos visto, ¿no? Que este esfínter externo, ¿no? Se relajaba, y por otro lado, ¿no? El esfínter interno se abría, hacía que la orina pase. Obviamente, entonces, este es un reflejo simple de micción y ocurre desde niños, ¿no? En los niños, por ejemplo, aún no se tiene ese entrenamiento para ir a utilizar los servicios, hacer esta micción controlada, ¿no? Consciente. Entonces ya cuando el ser humano, el individuo es entrenado, puede ir a los servicios, adquiere ese reflejo aprendido que inhibe el reflejo de micción, ¿no? Hasta que realmente se tenga o se desee o se necesite y se pueda ir a miccionar, ¿no? Entonces, aquí se resume que este reflejo es un reflejo aprendido que compromete fibras sensitivas adicionales en la vejiga que van a señalizar el grado de llenura de este espacio, ¿no? De este espacio hueco, que digamos así, y que para todo esto los centros del tronco encefálico
y el córtex cerebral, ellos reciben información, ¿no? Y van a inhibir el reflejo de emisión por inhibición directa de estas fibras parasimpáticas y obviamente por refuerzo de la contracción de esfínteres externamente, ¿no? Y acá entonces vemos reflejos o variaciones, ¿no? O variaciones en lo que es volumen, presión arterial, osmolaridad, y frente a estos reflejos nosotros vamos a observar disminución de la presión arterial, incremento de la presión arterial, incremento de la osmolaridad o disminución de la osmolaridad. Entonces, estos de acá, ¿no? Todos estos de acá son cambios, ¿no? Cambios que se dan, ¿no? Que se dan en función de algunos reflejos, ¿no? Frente a estas variaciones se dan unos reflejos justamente porque hubo una variación en el volumen, presión arterial o en la osmolaridad. Si nosotros tuviésemos un estímulo, ¿no? Y el estímulo es disminución de la presión arterial. Esa disminución de la presión arterial, que es este estímulo, va a tener un efecto directo y va a generar también un reflejo. Un efecto directo, indudablemente, va a ser sobre las células yuxtaglomerulares. Aquí, ¿no? Sobre las células yuxtaglomerulares y también sobre el glomérulo, ¿no? ¿De qué forma? En las células yuxtaglomerulares nosotros vamos a observar que incrementa la secreción de la renina y al nivel del glomérulo hay una disminución de la tasa de filtración glomerular. Y en lo que son reflejos, ¿no? Hay un reflejo que es varoreceptores en la carótida y en la aorta, que ahí estamos hablando del centro de control cardiovascular, donde se va a ver incrementada la respuesta simpática. Y por otro lado, se va a disminuir la respuesta parasimpática, ¿no? Entonces, esos varoreceptores, obviamente, varoreceptores de la carótida y en la aorta, también se van a reflejar no solamente a nivel del centro de control cardiovascular, sino también a nivel de hipotálamo, ¿no? Y en el hipotálamo, ¿nosotros qué vemos? Incremento de SET. O a nivel de hipotálamo, entonces hay liberación de la hormona antidiurética. Y cuando yo les decía de estiramiento atrial en la vejiga, estiramiento atrial en lo que son los varoreceptores atriales, de estiramiento. Entonces, a nivel de hipotálamo, ahí va a haber también un estímulo de SET y un incremento de la hormona antidiurética. Entonces, ahí vemos lo que son efectos directos y en este caso de estos tres, lo que son los reflejos. Si nosotros tuviésemos otro estímulo, que es la presión arterial que incrementa, ¿qué efectos? Efectos a nivel de glomérulo. Aquí tenemos glomérulo y también a nivel de las células atriales. En lo que vendría a ser el glomérulo, nosotros tenemos tasa de filtración glomerular que está aumentada, pero es transitorio, y en las células atriales observamos un incremento de la secreción del peptidio natriurético atrial. Eso es lo que son efectos. Y en reflejos, ahí vamos con los receptores. Entonces, ese reflejo que induce que este varoreceptor de la carótida y de la aorta, a nivel del centro de control cardiovascular, disminuya la respuesta simpática e incremente la respuesta parasimpática. Igual estos varoreceptores de la carótida en la aorta a nivel de hipotálamo inhiben la SET, inhiben la vasopresina y estos varoreceptores atriales de igual forma, ¿no? A nivel de por vía hipotálamo inhiben la SET e inhiben la hormona antidiurética. ¿Qué sucediese si es que el estímulo fuese incremento de la osmolaridad? Incrementa la osmolaridad. Ahí ustedes inmediatamente recuerdan, ¿no? Están comiendo palomitas de maíz, ¿no? Bien salados. ¿Qué efecto directo tenemos a nivel de córtex adrenal? A nivel de córtex adrenal vemos que la liberación de la aldosterona disminuye y por otro lado, reflejos, es decir, los receptores, están los osmoreceptores, que esos osmoreceptores vía hipotálamo incrementan la SET e incrementan la vasopresina. Si el estímulo es disminución de la osmolaridad, ¿no? Ahí tenemos un efecto, un reflejo, efecto no tenemos, un reflejo. El reflejo es de los osmoreceptores vía hipotálamo con una disminución de la hormona antidiurética. Entonces ahí se observan algunos reflejos
y no solamente reflejos, sino también efectos directos, ¿no? Que están siendo generados por variaciones, que en este caso son los estímulos, disminución de la presión arterial, aumento de la presión arterial, aumento de la osmolaridad y disminución de la osmolaridad. Y entonces, recordando algunas vías, viendo lo que es integrativa, ¿no? Nosotros vemos disminución de la presión arterial e incremento de la presión arterial. En este caso, son cuadros hasta cierto punto no antagónicos, pero que tienen funciones o desenlaces encontrados. Aquí tenemos disminución de volumen sanguíneo y disminución de la presión arterial, ¿no? Siguiendo una vía, porque es una vía de control, ¿no? Y es una reacción integrada del organismo a los cambios en el volumen sanguíneo y en esta presión arterial que estamos viendo en ambos casos, ¿no? Y entonces esas señales vienen de la carótida, de la aorta o de los vasoreceptores atriales y van a iniciar que una respuesta rápida neural que justamente debe estar mediada por centros de control cardiovascular, ¿cierto? Aquí tenemos centros de control cardiovascular que están acá, por ejemplo, ¿no? Y una respuesta lenta que vendría a ser a nivel de los riñones. Y entonces lo que vemos acá, ¿no es cierto? Aquí vemos este estímulo y entonces ahí vemos el receptor, que son receptores del volumen en el atrio y la carótida y receptores aórticos, que van a estimular los reflejos homeostáticos, sistema de control cardiovascular, comportamiento, behavior en este caso, y lo que son riñones. En el nivel del control del sistema cardiovascular tenemos un incremento del débito cardíaco y una vasoconstricción. A nivel de lo que es conducta, tenemos la sed causa el incremento de la ingesta de agua, ¿no? Y ahí va a tener un incremento del volumen de fluido extracelular y de fluido intracelular, que conjuntamente va a incrementar la presión arterial. Y estos riñones van a hacer que se conserve el agua, minimizando la pérdida de líquido en nuestro organismo. El incremento de la presión arterial, el estímulo es incremento sanguíneo, incremento de presión arterial. Hay receptores de volumen en el atrio, ¿no? En la aurícula. Y aquí vamos a ver células endocrinas en el atrio y varios receptores en la carótida y en la aorta. Esto va a estimular a los reflejos homeostáticos, un sistema cardiovascular y riñones. Disminuye el débito cardíaco, vasodilatación, y acá va a haber una excreción de sales y de agua por la orina, disminuyendo el volumen del fluido extracelular, intracelular, y por ende acá disminución de la presión arterial. Ahí se ve una respuesta integrativa, ¿no? De toda esta situación. Ahora, cuando habíamos estado comenzando la clase, habíamos visto, ¿no? Ese recorrido del volumen, ¿no? Por diferentes segmentos del riñón. Entonces tenemos que la osmolaridad va a cambiar, ¿no? Con el, con el flujo del fluido a través de estos segmentos del riñón. Si nosotros consideramos la concentración o la osmolaridad de la orina, es una medida, ¿no? De excreción de agua por los riñones. Entonces, cuando el organismo necesita eliminar el agua en exceso, los riñones, ¿qué hacen? Simplemente eliminan hacia afuera cantidades abundantes de orina que va a estar diluida entre valores bajos como de 50 miliosmoles, por ejemplo, ¿no? Y ahí nosotros recordamos lo que era diuresis, ¿no? El retiro del agua en exceso de orina diluida es denominada diuresis. Hay medicamentos, hay sustancias que causan diuresis, entonces son denominados diuréticos. Ahora, cuando los riñones conservan agua, la orina va a estar más concentrada, hasta 4 veces más concentrada que la concentración de la sangre, ¿no? Porque, recuerden, sangre es 300 miliosmoles y la orina puede ser hasta 4, hasta 1200 miliosmoles, porque si ustedes se acuerdan el cuadrito, la tablita que vimos antes, era, ¿no? Al final, ¿cuánto teníamos? De 50 miliosmoles a 1200 miliosmoles, ¿no? Y para esto es importante considerar que la ósmosis no ocurre a no ser que exista un gradiente de concentración. Entonces, ¿no?
aquí nosotros tenemos los segmentos del nefrón y los fluidos, ¿no es cierto? Que son en este caso, aquí nosotros tenemos diferentes córtex, médula, ¿no? Los fluidos que son direccionados hacia la asa de Engel, ¿no? Tienen una osmolaridad aproximada de 300 miliosmoles, ¿no? Entonces, los fluidos restantes en la asa de Engel, por otro lado, ¿no es cierto? Por otro lado, acá, van a ser hipoosmóticos, alrededor de 100 miliosmoles. ¿Qué sucede en todo esto? Las células en el ramo ascendente del alza, aquí, son impermeables al agua, ¿no? Y por otro lado, aquí solamente son permeables al agua, ¿no? Es lo que nosotros metemos acá. Y para esto nosotros vemos las bombas, ¿no? Bomba de sodio, potasio, cloro para afuera del lumen, que es lo que nosotros observamos acá. Por ejemplo, aquí tenemos hormona antidiurética y sin hormona antidiurética. ¿Cómo es que ella va a influenciar? ¿No es cierto? Cuando el conducto colector, ya estamos aquí a nivel del ducto colector, altera la permeabilidad al agua, esto va a ser determinada en la porción final, ¿no? Ya en la orina. Entonces, ese proceso compromete, ¿no? El colocar o no poros de agua en la membrana apical. Y entonces, cuando nosotros hablamos de poros de agua para lo que es la excreción de este producto final, que es la orina, nosotros hablamos de la hormona vasopresina, que es un neurohormona, ¿cierto? Entonces, por eso está acá la ADH y la ADH. Entonces, esta vasopresina causa la retención de agua en el cuerpo, por eso es denominada la hormona antidiurética. Si ustedes recuerdan, cuando la vasopresina actúa en una célula, ¿qué pasaba? Los poros de agua están presentes en la membrana apical y el agua sale del lumen por ósmosis, ¿no? En la ausencia de la vasopresina, que es en este caso, el ducto colector es impermeable al agua, que es lo que nosotros vemos acá. Entonces, aquí, ¿no? Si recordamos, esta vasopresina, muchas membranas del organismo son libremente permeables al agua, ¿no? Pero los poros de agua, las acoporinas en sí, que son unos canales de membrana con varias isoformas, incluso hay en el corazón y todo. Aquí nosotros hablamos de las acoporinas 2. Estas acoporinas 2 están presentes en el epitelio de los riñones, ¿no? Y no es más que un canal de agua que va a estar regulado ¿por quién? Por la vasopresina que está acá. Ellas están ¿dónde? En el ducto colector. Aquí están, en el ducto colector que ya lo habíamos visto antes, ¿no? En la membrana apical que está acá justo enfrente del lumen, ¿no? Y bueno, entonces cuando la vasopresina llega, aquí está la vasopresina que llega, ¿de dónde llega? De la neurohipófisis. Ella se une a un receptor, que aquí está, ¿no es cierto? Ella se une a este receptor en el lado vasolateral justamente de la célula del ducto colector, y ahí se va a unir con una proteína G, ya viendo lo que eran las proteínas, ¿no? Y un sistema de segundos mensajeros, que es el sistema de AMP cíclico, que es lo que nosotros tenemos aquí. Y entonces ahí vamos a ver una fosforilación posterior de estas proteínas intracelulares, y que lo que va a hacer que justamente estas acoporinas se muevan, va a causar un movimiento de estas acoporinas, de estas AQP2, ¿hacia dónde? Hacia la membrana apical. Y entonces ahí se van a fundir, se van a ancorar, y ahí la exocitosis va a ancorar los poros de agua AQP2 en esta parte apical, y ahora va a ser permeable al agua. Y entonces en este proceso, ¿no es cierto? Ahí retorna ella nuevamente, y ahí tenemos lo que es el reciclado del agua. Es así como nosotros vemos el ADH y el ducto colector en lo que va a ser la hormona antidiurética. Y entonces, ya. Aquí entonces vemos factores que afectan la liberación de la vasopresina. Esto fue uno de los iniciales que vimos, por ejemplo, en un inicio, ¿no? El estímulo de, ¿qué es lo que va a controlar la liberación o no de la vasopresina? Principalmente había la osmolaridad del fluido extracelular y la presión arterial, ¿no? Entonces, uno de los estímulos más potentes para la liberación de la ADH
es el incremento de la osmolaridad sanguínea, ¿no? Entonces, ahí teníamos como los osmorreceptores, por ejemplo, acá tenemos, ¿no?, los osmorreceptores primarios, aquí incrementan mayor de 280 miliosmoles. Otros factores también aquí tenemos la disminución del estiramiento atrial en función de la disminución del volumen sanguíneo y disminución de la presión arterial. Con todo esto hay un receptor. El receptor son los osmorreceptores del hipotálamo, en lo que es atrial, los receptores de estiramiento atrial, y en lo que es presión arterial, los vasoreceptores de la carótida y de la aorta. Hay una vía aferente, ¿no? En esta vía aferente son los neuronios, los interneuronios. Siempre les había hablado, ¿no? Los interneuronios. ¿Por qué interneuronios? Estamos hablando que acá había osmorreceptores en el hipotálamo y que van a dirigir esta aferencia hacia el centro integrador en el hipotálamo. O sea, están en el hipotálamo, por eso son interneuronios. Y en este otro caso, neuronios sensitivos, ¿por qué? Porque acá vemos que están en el corazón, ¿no? Entonces ahí son neuronios sensitivos al hipotálamo, neuronios sensitivos al hipotálamo. Esa señalización o esa aferencia que llega al centro integrador va a ser conducida por una vía eferente, que en este caso va a ser la vasopresina, que va a estar liberada a partir de la hipófisis posterior, neurohipófisis. Ahí continuamos con el efector. ¿Cuál es el efector? El efector es el epitelio del ducto colector, y aquí vemos que se van a ancorar poros en la membrana apical, ¿no? Que esa es la respuesta a nivel de tejido. Y la respuesta va a ser un incremento de la reabsorción de agua. ¿Para qué? Para conservar el agua. Esa es una autorregulación en una respuesta miogénica que les había estado también comentando anteriormente. Y en el sistema de contracorriente de la médula renal era lo que habíamos estado viendo justo antes, ¿no? Que acá nosotros teníamos la asa de Engel, ramo descendente, ramo ascendente, y aquí que estamos aumentando los vasos rectos, que era lo que no estábamos considerando anteriormente, ¿no? Entonces, los fluidos del túbulo proximal van a fluir ¿para dónde? Hacia la rama descendente de la asa de Engel, ¿no? Y después, bueno, este ramo descendente va a ser ¿qué? Va a ser permeable al agua. Ustedes ven que acá esto es agua. Entonces miren cómo el agua va yendo, se va conduciendo hacia los vasos rectos, pero no a los iones. Aquí están los iones. Aquí no vemos que hay paso de iones. Por eso es una contracorriente. Entonces, a medida de que la alza va emergiendo de la médula, ¿no? Vamos viendo ya aquí, asa de Engel va emergiendo para acá, el agua, se va tornando más y más y más y más concentrada, ¿no? Entonces va dejando los solutos en el lúmen. Y entonces en ese momento ese túbulo va a estar más concentrado, ¿no? A medida que se va internalizando más, va a estar siendo más y más concentrado, ¿no? Llega un momento en que va a tener 1200 miliosmoles. Y entonces ahí va a ir otra dirección. Estos fluidos, a medida que va ascendiendo la asa de Engel ascendente, los fluidos, o digamos el direccionamiento, se va a invertir, ¿no? Y entonces la propiedad del epitelio a nivel de este túbulo va a mudar. Entonces va a ser impermeable al agua, vean acá, impermeable al agua, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. El agua va a estar, el paso va a estar bloqueado, ¿no es cierto? Y sin embargo, sí va a haber un transporte activo de sodio, potasio y cloreto. Es un transporte activo para fuera del túbulo y para dentro del fluido intersticial. Entonces ahí tenemos que la pérdida de ese soluto de la luz va a ocasionar que una disminución estable de la osmolaridad del fluido tubular, ¿no? De lo que estaba de 1200 miliosmoles hasta, por ejemplo, 100 miliosmoles en el córtex renal. ¿Cuál es el resultado final? Es justamente es un efecto multiplicador de este contracorriente en los riñones para producir un fluido intersticial, digamos, hipoosmótico, ¿no? De hiperosmótico a hipoosmótico, cuando ya está dejando esa asa de Engel. Y aquí en la ingestión, en la ingesta, ¿no? En la ingesta de sal, nosotros, por ejemplo, ¿no? Para el control de sodio, ¿no? Nosotros habíamos visto que ingerimos aproximadamente 9 gramos de cloruro de sodio al día. Entonces, esto es como que si fuesen 2 cucharas
2 cucharitas, ¿no?, de sal por día. Es más de lo que nuestro organismo requiere, ¿no? ¿Y cómo es que eso influye? En el plasma, el sodio en el plasma es de 135 a 145 miliosmoles de sodio por litro, ¿no? Ese es el valor, ¿no? Y el sodio es libremente distribuido en el plasma, en el fluido intersticial. Entonces, es necesario que exista un control, ¿no? Un control para esto. Obviamente, el exceso de sal puede traer repercusiones. Nuestro organismo tiene una respuesta homeostática para esa ingesta de sal, ingestión de sal. Entonces, aquí tenemos inmediatamente que incrementa la osmolaridad y se activan 2 vías regulatorias. Una puede ser liberación de la ADH y la otra la Z, que es behavior, es de conducta. Y aquí en la vasopresina que es secretada vemos que incrementa la reabsorción renal de agua y los riñones conservan el agua. A nivel de sed incrementa la ingesta de agua y eso por su vez va a incrementar la reabsorción renal, ¿no?, de agua, y aquí va a disminuir el fluido extracelular haciendo que incremente la presión arterial. Aquí tenemos que los riñones van a liberar sal y agua, que va a ser una respuesta regulatoria lenta, y por otro lado, a nivel cardiovascular, que es una respuesta rápida, ¿no?, hace que disminuya la presión arterial. ¿Qué tenemos aquí? El volumen sanguíneo y la presión arterial van a retornar a valores fisiológicos normales, ¿no? Y aquí la osmolaridad retorna a lo normal. Nos quedamos aquí en aldosterona, diapositiva número 30, quedando 10 diapositivas pendientes que no las vamos a realizar. A ver, jóvenes, nosotros estamos